Capítulo 6. Después de esa noche en la cocina, intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Que el murmullo de la noche anterior había sido un sueño, que los roces accidentales no significaban nada, que la tensión que sentía era simplemente producto de mi imaginación sobreactiva. La negación se convirtió en mi escudo protector, una barrera que levanté con todas mis fuerzas para evitar enfrentarme a la posibilidad de que mis sentimientos hacia David fueran más allá de la amistad. Me aferraba a nuestra historia, a los años de camaradería, a las incontables veces que nos habíamos apoyado mutuamente sin que existiera la más mínima insinuación romántica. Éramos amigos, mejores amigos. Eso era un hecho inamovible, una verdad fundamental sobre la que se había construido nuestra convivencia. Cualquier otra interpretación era absurda, una fantasía peligrosa que solo podía conducir a la confusión, posiblemente, a la pérdida de la amistad que tanto valoraba. Intenté actuar con normalidad, forzando las bromas, proponiendo planes para el fin de semana como si nada hubiera cambiado. David respondía con la misma actitud, siguiendo mi juego, manteniendo esa fachada de normalidad que ambos parecíamos necesitar desesperadamente. Pero por debajo de esa superficie tranquila, yo sentía la tensión palpable, la conciencia latente de algo no dicho, de una pregunta que flotaba en el aire sin atreverse a ser formulada. Me distraje con el trabajo, sumergiéndome en mis diseños durante horas, intentando acallar la voz persistente de la duda en mi interior. Salía más a menudo con otros amigos, buscando refugio en la familiaridad de relaciones puramente platónicas. Cualquier cosa con tal de no tener que enfrentarme a la creciente incomodidad que sentía en presencia de David. Pero era inútil. Su imagen se colaba en mis pensamientos en los momentos más inesperados. Un recuerdo de su sonrisa, el sonido de su risa, la forma en que se concentraba cuando hablaba de sus proyectos, pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos ahora adquirían una nueva significación, tiñéndose de una luz extraña y perturbadora. Incluso soñaba con él. Sueños confusos, fragmentados, llenos de una cercanía física que nunca habíamos compartido en la vigilia. Despertaba con una sensación de inquietud, con el corazón latiéndome con fuerza, intentando borrar de mi mente las imágenes fugaces de nuestros cuerpos entrelazados, de susurros inaudibles al oído. La negación era agotadora. Requería un esfuerzo constante, una vigilancia perpetua para mantener a raya los sentimientos que amenazaban con desbordarse. Era como intentar contener una presa a punto de ceder, sabiendo que en cualquier momento la verdad podría irrumpir con una fuerza imparable. Y en el fondo, a pesar de mi empeño en negarlo, una pequeña voz persistente susurraba una posibilidad aterradora. ¿Y si él también sentía algo más? ¿Y si ese murmullo de la noche no había sido un sueño, sino una ventana a un deseo oculto que ambos habíamos mantenido enterrado durante demasiado tiempo? La idea, aunque aterradora, también despertaba en mí una punzada de una esperanza incipiente, un rayo de luz en la oscuridad de mi confusión. Capítulo 7. Una noche, mientras David y yo estábamos en el salón, cada uno absorto en su propio mundo silencioso, sonó su teléfono. Era Sofía, una amiga suya de la universidad. Su conversación, aunque la escuchaba solo a medias, parecía seria. David se levantó y se fue al balcón para hablar con más privacidad, pero algunas frases sueltas se filtraron a través de la puerta corredera. No sé qué hacer, tengo miedo, siento algo por él. Mi curiosidad se encendió al instante. ¿Quién era él? ¿Qué estaba sintiendo Sofía? Aunque no era asunto mío, no pude evitar sentir una punzada de interés, quizás incluso de ¿celos? Era absurdo. Sofía era solo una amiga de David, una más en la larga lista de personas que apreciaban su carácter extrovertido y su calidez. Pero en ese momento, la idea de que alguien más pudiera estar sintiendo algo por él, algo más que amistad, me generó una extraña inquietud. Cuando David volvió al salón, su rostro estaba más serio de lo habitual. No dijo nada sobre la llamada, pero su silencio era elocuente. Había algo que le preocupaba, algo que le había contado Sofía y que lo tenía pensativo. ¿Todo bien?, me atreví a preguntar, intentando sonar casual. Él suspiró y se pasó una mano por el pelo. Sofía, está pasando por un momento difícil. Parece que se ha enamorado de un amigo muy cercano, pero él no siente lo mismo.
Sus palabras resonaron en el silencio del salón como una campanada. La ironía no pasó desapercibida para mí. Sofía enamorada de un amigo que no la correspondía. ¿No era esa, en esencia, la misma situación en la que yo me encontraba, atrapado en un torbellino de sentimientos confusos hacia mi propio mejor amigo? Escuché a David hablar de la angustia de Sofía, de su miedo al rechazo, de la posibilidad de perder una amistad valiosa por un sentimiento no correspondido. Cada una de sus palabras parecía un eco de mis propias inseguridades, de mis propios temores. La confesión de Sofía, aunque ajena, actuó como un espejo, reflejando la fragilidad de la línea que separa la amistad del amor y el dolor que puede causar un sentimiento unilateral. Por primera vez desde aquella noche del murmullo, sentí una conexión renovada con David. No era la conexión tensa y cargada de incertidumbre de los últimos días, sino una conexión basada en la comprensión de una emoción humana universal, el anhelo de ser amado por alguien importante, y el miedo a que ese anhelo no se cumpla. La noche terminó con ambos sumidos en nuestros propios pensamientos. La confesión de Sofía había creado un nuevo matiz en nuestra convivencia, una sensación de vulnerabilidad compartida. Y aunque ninguno de los dos mencionó directamente nuestros propios sentimientos, la conversación había abierto una pequeña grieta en la muralla de negación que yo había construido, permitiendo que una tenue luz de esperanza, mezclada con una profunda incertidumbre, se filtrara en mi interior. Capítulo 8. Las noches se habían convertido en un campo de batalla silencioso para mí. Me acostaba repasando una y otra vez los acontecimientos del día, intentando encontrarle sentido a la creciente confusión que David despertaba en mí. La confesión de Sofía había removido mis propias inseguridades, haciéndome sentir aún más vulnerable ante la posibilidad de que mis sentimientos no fueran correspondidos. Otra noche. Otra madrugada en la que el silencio de nuestras habitaciones solo era interrumpido por el suave compás de su respiración. Me giré en la cama, intentando encontrar una posición cómoda, luchando contra el insomnio que se había convertido en un compañero habitual. La luz tenue de la farola de la calle se filtraba a través de las cortinas, dibujando sombras danzantes en el techo. Y entonces, lo escuché de nuevo. Un murmullo suave, casi inaudible, que se colaba a través de la pared. Mi corazón dio un vuelco al instante. No podía estar imaginándolo otra vez. Acerqué el oído a la pared, conteniendo la respiración, intentando distinguir las sílabas entre el suave ritmo de su respiración. Alejandro. Ahí estaba. Mi nombre. Pronunciado de la misma manera que la primera vez. Con esa suavidad, esa ternura que me había desconcertado tanto. Esta vez no había duda. No era un sueño. No era mi imaginación jugándome una mala pasada. Lo había oído claramente. Una oleada de emociones contradictorias me invadió. Sorpresa, incredulidad, una punzada de excitación y, sobre todo, una confusión abrumadora. ¿Por qué decía mi nombre mientras dormía? ¿Qué significaba esa entonación diferente, tan alejada de la forma casual en que lo hacía durante el día? Me levanté de la cama con el corazón latiéndome con fuerza, sintiendo las manos temblar ligeramente. Caminé hasta la puerta de mi habitación, indeciso. ¿Debía llamar a su puerta? ¿Debía despertarlo y preguntarle qué significaba ese susurro nocturno? La idea era tentadora, pero el miedo al ridículo, al malentendido, me paralizó. Volví a mi cama, sintiéndome más inquieto que nunca. Ya no podía convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Había escuchado mi nombre salir de sus labios dormidos por segunda vez, y la forma en que lo había dicho había calado hondo en mi interior, despertando una esperanza que hasta entonces había intentado reprimir. Pasé el resto de la noche dando vueltas en la cama, intentando descifrar el significado de ese pequeño susurro. ¿Era un simple balbuceo onírico sin ninguna trascendencia? ¿O era una ventana a un sentimiento oculto, una confesión inconsciente de algo más profundo? La segunda vez que escuché mi nombre en sus labios dormidos marcó un punto de inflexión. La duda se había convertido en una certeza incómoda, algo estaba pasando. Algo que trascendía la simple amistad que siempre habíamos compartido. Y yo, atrapado en la incertidumbre, sabía que no podía seguir ignorándolo por más tiempo. Necesitaba respuestas.
Necesitaba saber qué significaba ese susurro que resonaba en la oscuridad de la noche, alimentando una esperanza que me asustaba tanto como me ilusionaba. Capítulo 9. La mañana siguiente fue una tortura. Cada interacción con David se sintió cargada de un nuevo significado, teñida por la revelación nocturna. Sus miradas, que antes eran casuales, ahora me parecían intensas, inquisitivas. Sus gestos, antes familiares, ahora los interpretaba como posibles señales, como indicios de algo más. Incluso el tono de su voz, siempre amable y cercano, me sonaba ahora con una calidez diferente, una intimidad que antes no había percibido. Desayunamos juntos en silencio, la tensión palpable entre nosotros. Yo lo observaba de reojo, intentando leer en su rostro alguna señal de lo que había escuchado la noche anterior. Pero su expresión era tranquila, impenetrable. Parecía el mismo de siempre, concentrado en su café y en las noticias de su teléfono. La necesidad de saber, de entender el significado de esos susurros nocturnos, se había convertido en una obsesión. No podía seguir viviendo en esta incertidumbre, atrapado entre la esperanza y el miedo. Necesitaba respuestas, aunque temiera lo que pudieran revelar. Decidí ser más observador, prestar atención a cada detalle de su comportamiento, a cada una de sus palabras. Buscaba inconscientemente alguna incongruencia, alguna grieta en su fachada de normalidad que pudiera confirmar mis sospechas. Pero David era un libro cerrado, impenetrable. Pasamos la tarde en casa, cada uno en su propio espacio. Yo intentaba concentrarme en mi trabajo, pero mi mente divagaba constantemente, volviendo una y otra vez a ese murmullo en la oscuridad. ¿Por qué mi nombre? ¿Por qué esa entonación tan íntima? Por la noche, mientras veíamos una película en el sofá, nuestros hombros se rozaron accidentalmente. La pequeña descarga que sentí fue inconfundible, y por el rabillo del ojo vi que David también se había tensado ligeramente. Esta vez, ninguno de los dos se apartó de inmediato. El contacto duró unos segundos, una pequeña eternidad cargada de una electricidad silenciosa. Cuando la película terminó y nos retiramos a nuestras habitaciones, la tensión era casi insoportable. Me acosté en la oscuridad, con el corazón latiéndome con fuerza, esperando escuchar de nuevo ese susurro que había perturbado mi mundo. Y no tardó en llegar. En la quietud de la madrugada, cuando el silencio era casi absoluto, lo escuché. Más claro esta vez, como si la distancia entre nuestras habitaciones se hubiera acortado. Alejandro, Iti. La frase quedó inconclusa, un fragmento susurrado al oído del silencio. Pero esas dos palabras, pronunciadas con esa carga de anhelo, fueron suficientes para derribar las últimas barreras de mi negación. Ya no podía seguir engañándome. Había algo más. Algo que David sentía por mí y que, de alguna manera, se manifestaba en sus sueños. La verdad, susurrada al oído del silencio, había comenzado a resonar con una fuerza innegable en mi interior. La pregunta ahora era qué iba a hacer con ella. ¿Cómo iba a confrontar esta revelación? ¿Cómo iba a navegar por este nuevo territorio inexplorado de mi relación con mi mejor amigo? El miedo se mezclaba con una excitación incipiente, y la incertidumbre se cernía sobre mí como una sombra. Capítulo 10. Escuchar esas dos palabras truncadas en la oscuridad de la noche actuó como un detonante. La confirmación tácita de que David sentía algo más por mí, aunque solo fuera en el reino de sus sueños, desató una tormenta en mi interior. La amistad que creía sólida, inquebrantable, comenzaba a tambalearse ante la fuerza de una atracción inesperada y, hasta ahora, reprimida. Durante días, luché conmigo mismo. Intentaba racionalizar lo que había escuchado, buscarle una explicación lógica que no implicara un cambio radical en nuestra relación. Quizás estaba soñando y mi mente había interpretado mal sus balbuceos. Quizás estaba exagerando, dándole demasiada importancia a unas simples palabras pronunciadas en un estado de inconsciencia. Pero la verdad era innegable. La tensión entre nosotros había aumentado, nuestros roces eran más frecuentes y cargados de una electricidad palpable, y yo mismo comenzaba a sentir una atracción hacia el que antes había mantenido a raya, enterrada bajo capas de amistad y edad. Recordaba cada una de nuestras interacciones recientes, buscando señales que ahora, a la luz de esta nueva revelación,
adquirían un significado diferente. Su cercanía física, sus miradas prolongadas, incluso sus bromas, todo parecía teñido de una nueva intensidad. La idea de que David pudiera sentir algo por mí despertaba en mí una mezcla de excitación y terror. Por un lado, una parte de mí, esa parte que siempre lo había admirado en secreto, se sentía halagada, incluso esperanzada. La posibilidad de que mis propios sentimientos pudieran ser correspondidos era embriagadora. Pero por otro lado, el miedo me paralizaba. ¿Qué pasaría si me equivocaba? ¿Qué pasaría si interpretaba mal sus susurros nocturnos? La idea de arruinar nuestra amistad, de crear una situación incómoda e insostenible, me aterraba profundamente. David era mi mejor amigo, mi compañero, una de las personas más importantes de mi vida. No quería perderlo. La lucha interna era agotadora. Me debatía entre el deseo de explorar estos nuevos sentimientos, de arriesgarme a la posibilidad de algo más, y la necesidad de preservar la estabilidad de nuestra amistad, de mantener intacto el vínculo que nos había unido durante tantos años. Mientras tanto, la tensión en el piso seguía creciendo. Evitábamos hablar de lo que ambos sabíamos que estaba sucediendo, pero la presencia silenciosa de nuestros sentimientos era innegable. Cada mirada furtiva, cada roce accidental, cada silencio prolongado era un recordatorio constante de la verdad que ninguno de los dos se atrevía a verbalizar. Yo me sentía atrapado en un limbo, paralizado por el miedo y la incertidumbre. Sabía que no podía seguir ignorando esta situación por mucho más tiempo. Necesitaba tomar una decisión, enfrentarme a mis propios sentimientos y, de alguna manera, descubrir la verdad detrás de esos susurros nocturnos que habían cambiado mi mundo.